Los suelos de mármol del bufete de abogados Sterling y Asociados brillaban bajo las lámparas de araña de cristal, reflejando la opulencia diseñada para satisfacer a los clientes más ricos de la ciudad. Jessica Starling estaba de pie frente a las pesadas puertas de roble de la sala de conferencias A. Inspiró hondo, una respiración que no tenía nada que ver con nervios y todo que ver con preparación. Con la mano mecía suavemente el portabebés en el que dormía plácidamente Emma, de apenas un mes de vida. Sus diminutos dedos se curvaban contra la manta rosa. Aquello era el final, el último acto de un matrimonio que había muerto mucho antes de que el papeleo lo reconociera. Dentro de la sala, Brandon Whitmore consultó su reloj de platino por tercera vez. El director ejecutivo multimillonario de Whitmore Technologies se sentaba con la confianza relajada de un hombre convencido de que el mundo se doblaba a su voluntad. Su traje de color carbón, hecho a medida, probablemente costaba más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente y llevaba el éxito como si fuera una segunda piel. Pero ese día, aquella seguridad tenía un propósito distinto. Quería que Jessica viera exactamente lo que estaba perdiendo. A su lado se encontraba Vanessa Cain, una visión vestida de seda carmesí que gritaba provocación deliberada. Su cabello rubio platino caía en ondas perfectas y su sonrisa contenía la satisfacción arrogante de una mujer convencida de haber ganado. Brandon la había llevado a propósito, como un movimiento calculado para demostrar que había pasado página, que Jessica Starling no era más que un capítulo cerrado. Ricardo Foster, el abogado de Jessica, fue el primero en entrar. Su expresión, curtida por los años, no reveló nada mientras tomaba asiento y ordenaba sus documentos con precisión profesional. El equipo legal de Brandon, 3 tiburones con trajes carísimos, apenas le dedicó una mirada. Entonces la puerta volvió a abrirse. Jessica entró. La expresión ensayada de indiferencia de Brandon se hizo añicos al instante. Sus ojos se abrieron de par en par. La mandíbula se le aflojó y por primera vez en años, Brandon Whitmore se quedó completamente sin palabras. Jessica estaba radiante. Su cabello castaño estaba recogido en un elegante moño y llevaba un sencillo vestido azul marino que la hacía parecer más majestuosa que cualquier creación de diseñador. Pero no fue su aspecto lo que dejó sin aliento a la sala. Fue el portabebés. Lo colocó con cuidado sobre la mesa junto a ella. El suave arrullo de un bebé resonó en el silencio atónito. Los labios perfectamente maquillados de Vanessa se entreabrieron por la sorpresa. Los abogados de Brandon intercambiaron miradas confusas, y él no pudo hacer otra cosa que mirar fijamente aquel pequeño bulto que representaba una verdad que jamás había previsto. Jessica se sentó con serenidad, ajustando el portabebés para que Emma no se despertara. Alzó la vista y sostuvo la mirada de Brandon, con unos ojos tranquilos y firmes, sin rastro de ira ni dolor, solo una fuerza silenciosa que lo hizo sentirse, de pronto, muy pequeño. «Lamento cualquier retraso», dijo Jessica con voz suave y profesional. Emma necesitaba comer antes de empezar. Solo tiene 4 semanas y su rutina es bastante exigente. Emma. El nombre cayó como un trueno en la mente de Brandon. 4 semanas. El cálculo fue inmediato y brutal. La demanda de divorcio se había presentado hacía 11 meses. Si la bebé tenía 4 semanas, la concepción había ocurrido justo en la época en que él le dijo a Jessica que quería irse, que estaba enamorado de Vanessa, que su matrimonio había sido un error desde el principio. Durante el último año, Brandon había construido una narrativa en la que él era el hombre exitoso que había superado un matrimonio inicial sin importancia, donde Jessica era la primera esposa olvidada, dejada atrás por algo mejor. Había redactado comunicados de prensa, cuidado su imagen pública y exhibido a Vanessa en cada evento social para demostrar que había mejorado su vida. Pero ahora, sentada frente a él, estaba la prueba viva y palpable de que había destruido algo infinitamente más valioso de lo que jamás imaginó.
Jessica, consiguió decir por fin, con la voz rota. ¿Qué es esto? ¿Por qué no me lo dijiste? La expresión de Jessica no cambió. Lo miró con aquellos ojos color avellana, firmes y evaluadores, los mismos que antes lo habían mirado con amor y que ahora solo contenían distancia. ¿Decirte qué, Brandon? ¿Que estaba embarazada? Hizo una breve pausa, dejando que el peso de la pregunta se asentara. Pensaba decírtelo. De hecho, había reservado una cena en Marcelos, tu restaurante favorito, para la misma noche en que llegaste a casa y me dijiste que estabas enamorado de Vanessa y que querías el divorcio. Las palabras no llevaban veneno ni dramatismo. Jessica expuso los hechos como quien describe el clima, y precisamente por eso dolieron más. Vanessa se removió incómoda en su asiento. Aquello no era como había imaginado la reunión. Esperaba encontrarse con una mujer amargada y desesperada. En su lugar, tenía delante a alguien que la hacía sentirse completamente irrelevante. «Deberías habérmelo dicho de todos modos», insistió Brandon, dejando que aflorara su instinto empresarial, intentando recuperar el control. «Es mi hija. Tenía derecho a saberlo». La ceja de Jessica se arqueó levemente. Cuando me dijiste que nuestro matrimonio había sido un error, cuando afirmaste que amarme había sido una mala decisión, ¿qué te hizo pensar que debía cargarte con un bebé que claramente no querías? Dejaste muy claras tus prioridades. Vanessa era tu futuro. Yo solo era un obstáculo que había que apartar. Ricardo Foster se aclaró la garganta. Mi clienta está preparada para finalizar hoy mismo el divorcio bajo los términos ya acordados. La señora Whitmore no solicita pensión alimenticia ni participación alguna en Whitmore Technologies. Tiene su propia carrera y una herencia familiar. El único asunto pendiente es la menor. «Esta niña es mía», dijo Brandon de inmediato, con el tono autoritario que usaba en las juntas directivas. «Quiero una prueba de paternidad hoy mismo». Jessica no se inmutó. Lo esperaba. «Ya he concertado las pruebas en el centro médico de Punta Llena. Podemos ir justo después de esta reunión. No tengo nada que ocultar. Brandon, Emma es tu hija biológica, pero la biología no te convierte en padre». La distinción cayó como un golpe. Brandon sintió el juicio implícito en sus palabras, en la forma natural y protectora con la que sostenía a la bebé, en la vida que había construido y que claramente no lo necesitaba. «Es mía. Quiero custodia compartida», exigió. «Tiempo igualitario. Quiero mi nombre en el certificado de nacimiento». «Tu nombre ya está en el certificado», respondió Jessica con calma. «Nunca tuve intención de ocultar la paternidad de Emma. Pero la custodia compartida no es automática, Brandon. Abandonaste a esta familia antes incluso de que ella naciera. No puedes volver ahora y dictar las condiciones». Jessica sacó una carpeta de su bolso y la deslizó sobre la mesa pulida. «Estos son mis términos. La prueba de ADN se hará hoy. Cuando confirme lo que ambos ya sabemos, tendrás derecho a visitas supervisadas una vez por semana, durante 2 horas, en mi domicilio y con un tutor designado por el tribunal. A medida que Emma crezca, si demuestras ser una presencia constante y cariñosa, podremos reconsiderar una ampliación de las visitas». El rostro de Brandon se enrojeció de ira. «Eso es inaceptable. Soy su padre. Tengo derechos». «Derechos que perdiste cuando elegiste a otra mujer por encima de tu familia», respondió Jessica, y por primera vez su voz mostró un destello de acero. «No puedes tener a Vanessa y a mí, Brandon. No puedes abandonar a tu esposa embarazada y luego interpretar el papel de padre devoto cuando le conviene a tu imagen. Emma merece algo mejor que un padre a tiempo parcial que solo mostró interés cuando fue confrontado públicamente». Se puso en pie y levantó el portabebés con una naturalidad experta. La bebé se removió levemente, pero no llegó a despertarse. Su rostro seguía sereno mientras dormía.
Mi abogado se pondrá en contacto con el tuyo para coordinar la prueba. Continuó. Te sugiero que pienses muy bien qué tipo de padre quieres ser realmente, porque Emma recordará quién estuvo cuando de verdad importaba. Y ahora mismo, esa persona soy solo yo. Jessica caminó hacia la puerta con la cabeza alta. Se detuvo un instante en el umbral y miró a Brandon por última vez. Me dijiste que yo era reemplazable, Brandon. Dijiste que cualquiera podría haber sido tu esposa. Pero no cualquiera puede ser la madre de Emma, y tú no puedes reemplazar lo que tiraste por la borda. La puerta se cerró tras ella, dejando a Brandon sumido en un silencio atónito. Vanessa estiró la mano para tocarlo, pero él se apartó, con la mirada fija en la puerta por la que Jessica había desaparecido. Por primera vez, desde que inició su aventura, Brandon Whitmore comprendió la magnitud de lo que había perdido, y el peso aplastante de esa revelación lo dejó sin aliento. La luz de la tarde se filtraba por los altos ventanales del apartamento de Jessica, dibujando patrones cálidos sobre el suelo de madera. Habían pasado 3 semanas desde la audiencia de divorcio. 3 semanas desde que salió de aquella sala de conferencias con la dignidad intacta y a su hija a salvo entre sus brazos. El apartamento era más pequeño que la mansión que había compartido con Brandon, pero era suyo. Cada rincón reflejaba su gusto personal. Desde los sofás color crema hasta las estanterías repletas de novelas que nunca había tenido tiempo de leer durante su matrimonio. Emma descansaba en su Moisés, emitiendo suaves gorjeos que se habían convertido en la banda sonora de la nueva vida de Jessica. Ser madre soltera era agotador de maneras que nunca había imaginado, pero también profundamente gratificante. Cada sonrisa, cada pequeño avance le pertenecía por completo. No había nadie con quien compartir la carga, pero tampoco había nadie que empañara la alegría. Jessica se había tomado una excedencia de su puesto en marketing en Hardwell y Asociados. Su carrera siempre había sido importante, pero ahora Emma era lo primero. Tenía ahorros de la herencia familiar y el acuerdo económico del divorcio estaba a punto de cerrarse. El dinero no era el problema. Volver a encontrarse a sí misma, ese era el verdadero desafío. Aquella tarde de jueves en particular, Jessica decidió que necesitaba salir del apartamento. Las paredes, por bonitas que fueran, empezaban a resultarle opresivas. Acomodó a Emma en el portabebés, tomó la bolsa de pañales y se dirigió a Cornerstone Books and Café, un lugar acogedor del distrito artístico que siempre le había encantado. La librería olía a café y a papel viejo, una combinación que la relajó al instante. Jessica encontró una mesa tranquila cerca de la sección infantil y se acomodó con el portabebés a su lado. Apenas había abierto una novela cuando Emma empezó a inquietarse, frunciendo el ceño en esa fase previa al llanto. Jessica buscó de inmediato el biberón que había preparado, pero la pequeña fue aumentando la intensidad hasta llegar a una auténtica rabieta. Algunos clientes miraron en su dirección, unos con simpatía, otros con ligera molestia. Jessica sintió que se le encendían las mejillas mientras intentaba calmar a su hija, pero Emma no estaba dispuesta a ceder. ¿Puedo ayudar?, preguntó una voz profunda y amable a su lado. Jessica alzó la vista y vio a un hombre de unos 30 y tantos años, con una preocupación sincera reflejada en sus ojos marrones. Era alto, de cabello oscuro que caía ligeramente sobre la frente, vestido con vaqueros y una camiseta azul marino que transmitía confianza relajada, no estilo calculado. Su rostro era afable, con pequeñas arrugas que delataban a alguien que reía a menudo. «Tengo algo de experiencia con bebés inquietos», continuó, señalando la revista de arquitectura que estaba leyendo. «Mi hermana tiene 3. He sido el tío de emergencia más veces de las que puedo contar». Jessica dudó solo un instante antes de asentir. «Comió hace una hora, así que no creo que tenga hambre», explicó. «Creo que está sobreestimulada por el ruido». El hombre observó el café lleno y luego el portabebés.
¿Le importa si pruebo algo? Ante el gesto afirmativo de Jessica, ajustó con cuidado la capota del portabebés para bloquear parte de la luz y sacó su teléfono. Empezó a sonar un ruido blanco suave, similar a los sonidos que los bebés escuchan en el vientre materno. En cuestión de segundos, el llanto de Emma comenzó a apagarse. En menos de un minuto, estaba tranquila, con los ojos entrecerrados. Jessica lo miró asombrada. ¿Cómo lo has hecho? El hombre sonrió. Una sonrisa auténtica que le iluminó los ojos. Como dije, tío de emergencia, tengo todo un arsenal de técnicas para calmar bebés. Extendió la mano. Me llamo Ethan Caldwell. Jessica Starling, respondió ella, estrechándole la mano. Su apretón era firme, pero no dominante, cálido y tranquilizador. ¿Te importaría si me uno a ti?, preguntó Ethan. Estaba leyendo solo y, sinceramente, una conversación adulta suena mucho mejor. Jessica se sorprendió sonriendo, algo que no hacía de verdad desde hacía semanas. Me gustaría. Ethan recogió su café y su revista y se sentó frente a ella. Le explicó que era arquitecto, especializado en viviendas comunitarias sostenibles. Se había mudado a la ciudad hacía 2 años desde Seattle y trabajaba en un proyecto para transformar un antiguo distrito de almacenes en lofts asequibles para artistas. Jessica escuchó con auténtico interés. Ethan hablaba de su trabajo con pasión, pero sin el ego que había marcado cada conversación con Brandon. Le preguntó por su carrera en marketing y, cuando ella explicó que estaba de excedencia, asintió con comprensión en lugar de juicio. Estar presente en los primeros meses no tiene precio, dijo Ethan, mirando a Emma dormida. Mi hermana siempre dice que esos primeros meses fueron los más duros, pero también los más importantes para crear el vínculo. Es agotador, admitió Jessica, sorprendida por su propia sinceridad con aquel desconocido. Pero no lo cambiaría por nada. Hablaron durante 2 horas. La conversación fluyó con naturalidad, pasando de la arquitectura a los libros y a las mejores cafeterías de la ciudad. Ethan la hizo reír con historias sobre inspecciones de edificios desastrosas en la caótica casa de su hermana. Le preguntó por el nombre de Emma, y Jessica se descubrió explicando qué significaba cualidades universales y completas, lo que esperaba que su hija encarnara. Cuando Emma volvió a inquietarse, esta vez por hambre real, Jessica se preparó para marcharse. ¿Te gustaría que nos viéramos aquí otra vez?, preguntó Ethan, con un tono esperanzado pero sin presión. ¿A la misma hora la próxima semana? Suelo venir los jueves a trabajar en bocetos de diseño. La luz es mejor que en mi oficina. Jessica se sorprendió a sí misma, aceptando al instante. Me gustaría. Mientras regresaba a casa, con Emma alimentada y tranquila en el portabebés, Jessica sintió algo que no había experimentado en más de 1 año. Esperanza. No la esperanza desesperada de salvar un matrimonio moribundo, sino la esperanza serena de nuevas posibilidades. Los días siguientes trajeron de vuelta una realidad dura y aplastante. Los resultados de la prueba de ADN llegaron en una carta formal del abogado de Brandon. Tal como se esperaba, confirmaban con una certeza del 99,9% que Brandon Whitmore era el padre biológico de Emma. Pero la carta no terminaba ahí. Brandon exigía derechos de visita inmediatos y amenazaba con emprender acciones legales si Jessica no aceptaba un acuerdo de custodia que le otorgara a Emma fines de semana alternos y 2 tardes entre semana. Las manos de Jessica temblaron al leer aquellas exigencias. Aquello no iba de Emma, iba de control, de la incapacidad de Brandon para aceptar que existiera algo fuera de su autoridad. Llamó a su abogada, Clara Bennett, una mujer aguda de poco más de 50 años que había sido su compañera de hermandad universitaria y que se había convertido en su defensora más feroz. «Está fanfarroneando», dijo Clara con calma al otro lado del teléfono. «Sus exigencias no son razonables para una bebé.
Ningún juez concederá pernoctas a un padre que no ha mostrado ninguna implicación. Contraatacaremos con visitas supervisadas de 2 horas semanales en tu domicilio. Que demuestre que puede con eso antes de hablar de nada más. Va a pelearlo, respondió Jessica, con la voz tensa por el estrés. Que lo haga, replicó Clara. Todos los jueces de esta ciudad conocen la reputación de Brandon Whitmore. Empresario brillante, ser humano desastroso. Su aventura fue pública, Jessica, y su abandono durante tu embarazo no va a sentar nada bien en un juzgado de familia. Esa noche, mientras Jessica mecía a Emma hasta que se durmió, su teléfono vibró con un mensaje. Era de Ethan. Espero que tú y Emma estéis bien. Tengo muchas ganas de que llegue el jueves. Si necesitas algo antes, aquí estoy. A Jessica se le llenaron los ojos de lágrimas inesperadas. La amabilidad sin segundas intenciones era algo tan raro en su mundo que casi dolía. Respondió con un agradecimiento, y pronto cayeron en una conversación ligera sobre cosas sin importancia y al mismo tiempo sobre todo lo que importaba. Ethan le habló de un derrumbe en una obra que había tenido que rediseñar. Jessica le contó la nueva fascinación de Emma por sus propias manos. Cuando llegó el jueves, Jessica se descubrió, esperándolo con una ilusión que no había sentido en años. Se arregló con cuidado, no para impresionar, sino porque quería volver a sentirse ella misma. Emma llevaba un pequeño conjunto amarillo que la hacía parecer un rayito de sol. Ethan ya estaba en su mesa de siempre cuando llegaron, con 2 cafés esperándolas. Había recordado exactamente cómo le gustaba el suyo. No estaba seguro de que vinieras, admitió, con una sonrisa un poco tímida. Pensé que quizá me había adelantado demasiado la semana pasada. Fuiste perfectamente directo, lo tranquilizó Jessica, acomodando el portabebés. Esto se ha convertido en lo mejor de mi semana. Durante el mes siguiente, los jueves se volvieron sagrados. Jessica y Ethan se veían cada semana, y sus conversaciones pasaron de una charla agradable a una conexión genuina. Ethan le habló de la muerte temprana de su padre y de cómo eso había moldeado su forma de vivir, valorando la presencia real por encima de las apariencias. Jessica se abrió sobre su matrimonio, sobre la soledad de amar a alguien que la veía como un accesorio y no como una compañera. Ethan nunca la apuró ni le pidió más de lo que ella estaba preparada para dar, pero estuvo ahí de manera constante y auténtica. Le llevaba a Emma pequeños libros de cartón. Aprendió su rutina y le escribía a Jessica mensajes de ánimo durante las horas en las que sabía que la bebé solía estar más inquieta. Cuando Jessica mencionó que el fregadero goteaba, apareció en su apartamento con herramientas y lo arregló sin que ella tuviera que insistir. Mientras tanto, la sombra de Brandon se cernía como una nube de tormenta. Aceptó las visitas supervisadas a regañadientes, y la primera estaba programada para la semana siguiente. Jessica la temía, sabiendo que Brandon afrontaría la paternidad como todo lo demás, como una competición que ganar, no como una relación que cuidar. En su 5.º jueves juntos, mientras las hojas de otoño comenzaban a caer tras los ventanales de la librería, Ethan alargó la mano y tomó la de Jessica. Sé que el momento es complicado, dijo en voz baja. Sé que estás lidiando con tu exmarido, adaptándote a ser madre y tratando de reconstruir tu vida. Pero necesito que sepas algo. Estos jueves se han convertido en lo mejor de mi semana. Tú te has convertido en lo mejor de mi semana. Tú y Emma. El corazón de Jessica se aceleró. Miró sus manos entrelazadas y luego los ojos marrones de Ethan sinceros y abiertos. Yo también lo siento, admitió. Pero Ethan, mi vida ahora mismo es un caos. Brandon va a hacerlo todo difícil. Vengo con mucho equipaje. Vienes con una hija preciosa y con una fortaleza que me deja sin palabras, la corrigió Ethan con suavidad. No soy Brandon, Jessica. No me intimida tu pasado, ni me asusta tu futuro. Me gustaría formar parte de él, si me lo permites.
Jessica sintió cómo las lágrimas le picaban en los ojos, pero eran lágrimas buenas, lágrimas de sanación. A mí también me gustaría. Su primer beso llegó 2 semanas después, tras la desastrosa primera visita supervisada de Brandon, en la que había pasado más tiempo mirando el teléfono que interactuando con Emma. Jessica estaba alterada, y Ethan fue a su casa con la cena y simplemente la escuchó. Cuando se disponía a marcharse, de pie en la puerta, Jessica se inclinó y lo besó con suavidad. No fue como los besos apasionados y voraces de sus primeros años con Brandon. Este fue tierno, paciente y lleno de promesas. Un beso que decía, tenemos tiempo, lo resolveremos juntos. Cuando Ethan se fue aquella noche, Jessica cerró la puerta y se apoyó en ella, sonriendo. Emma gorjeó desde su alfombra de juego cercana y Jessica la tomó en brazos, girando suavemente con ella. «Vamos a estar bien», pequeña susurró. «Vamos a estar más que bien». Pero fuera del edificio, en un sedán negro estacionado al otro lado de la calle, Brandon Whitmore observaba las ventanas del apartamento. Había visto a Ethan llegar con la cena. Había visto la forma íntima en que Jessica le sonreía a través del cristal. Brandon apretó el volante con fuerza. Había perdido a Jessica, pero no iba a perder a su hija, y desde luego no iba a permitir que un arquitecto cualquiera ocupara su lugar. La guerra acababa de empezar. El invierno llegó a la ciudad con ferocidad, cubriéndolo todo con una nieve blanca e inmaculada que hacía que el mundo pareciera limpio y nuevo. Pero dentro del juzgado de la calle Maple, el ambiente distaba mucho de ser puro. La sala de audiencias de familia estaba decorada en tonos neutros pensados para transmitir calma, pero la tensión que crepitaba entre las partes enfrentadas podría haber alimentado todo el edificio. Jessica estaba sentada junto a su abogada, Clara Bennett, con Ethan al otro lado. Su presencia era un ancla firme en medio de la tormenta. Emma, que ahora tenía 6 meses, estaba con una niñera de confianza, a salvo de presenciar aquella batalla por su futuro. Al otro lado del pasillo, Brandon se sentaba con su equipo legal, 3 de los abogados de familia más caros que el dinero podía pagar. Vanessa brillaba por su ausencia. Según los rumores que habían llegado a Jessica a través de conocidos comunes, la relación se había desmoronado bajo el peso de la obsesión de Brandon por recuperar a su familia. Vanessa había querido un novio multimillonario despreocupado, no a un hombre consumido por su exesposa y un bebé. La jueza Patricia Morrison entró en la sala y todos se pusieron en pie. Era una mujer de poco más de 60 años, con el cabello plateado recogido en un moño severo y unos ojos que ya lo habían visto todo. Era conocida por ser justa, pero implacable cuando se trataba del bienestar de los niños. «Pueden sentarse», dijo, acomodándose tras el estrado y abriendo el expediente. «Estamos aquí para tratar los acuerdos de custodia de Emma Rosa Starling, de 6 meses de edad, hija biológica de Jessica Starling y Brandon Whitmore. El señor Whitmore solicita custodia física compartida con una división del 50% del tiempo. La señorita Starling solicita mantener la custodia física principal con visitas supervisadas para el señor Whitmore. Comencemos». El abogado principal de Brandon, Gregory Hines, un hombre de sienes plateadas y traje impecable, fue el primero en ponerse de pie. «Señoría, mi cliente es un empresario de éxito que puede ofrecerle a Emma todas las ventajas posibles. Se ha sometido a la prueba de paternidad, ha asistido a las visitas supervisadas según lo requerido y está preparado para ser un padre plenamente activo. Negarle la custodia compartida basándose en las circunstancias de su divorcio sería una medida punitiva y no respondería al interés superior de la menor». La jueza Morrison no parecía impresionada. «Señor Hines, he leído el expediente. Su cliente presentó la demanda de divorcio cuando la señorita Starling estaba aproximadamente de 2 meses embarazada. ¿Es correcto?» «Así es, señoría». «Pero no era consciente del embarazo porque no preguntó», respondió la jueza con sequedad. Continué.
Hines llamó a Brandon al estrado. Bajo juramento, Brandon se presentó como un hombre reformado, alguien que había cometido errores pero que ahora estaba listo para ser el padre que Emma merecía. Habló de la habitación infantil que había preparado en su ático, de la niñera que había contratado, del fondo fiduciario que había creado. Señor Whitmore, lo interrumpió la jueza Morrison. ¿Cuál es el horario actual de sueño de Emma? Brandon parpadeó. Creo que ya duerme toda la noche. ¿Cree o sabe? Lo sé, corrigió, aunque su inseguridad era evidente. ¿A qué hora suele acostarse? Brandon dudó. Sobre las 7 u 8 de la tarde. ¿Cuál es su juguete favorito? Otra pausa. Tiene muchos juguetes. Es un bebé. Aún no tienen favoritos. ¿Qué alimentos ha empezado a comer? Sigue tomando fórmula, creo. ¿Cree? El tono de la jueza se volvió más cortante. Señor Whitmore, estas visitas supervisadas llevan 2 meses realizándose, 2 veces por semana, 2 horas cada vez. Y usted no sabe si su hija ya ha comenzado a comer alimentos sólidos. La mandíbula de Brandon se tensó. Me he centrado en crear vínculo con ella. Los detalles se pueden aprender. Los detalles son el vínculo, señor Whitmore, replicó la jueza. Puede bajar. Clara Bennett se levantó entonces para la defensa. Señoría, llamo a declarar a Jessica Starling. Jessica subió al estrado, con las manos firmes a pesar del corazón acelerado. Clara la guió por la rutina diaria de Emma con precisión. Jessica conocía cada detalle, desde la canción de cuna favorita de su hija hasta su creciente preferencia por el boniato frente a la zanahoria, desde lo mucho que odiaba que le limpiaran la cara hasta la alegría que le producía el cucú tras. Señorita Starling, preguntó Clara, ¿cuál es su preocupación respecto a la custodia compartida? Jessica miró directamente a la jueza Morrison. Mi preocupación no es que Brandon vaya a hacerle daño físico a Emma, es que la ve como una posesión que hay que ganar, no como una persona a la que amar. En 2 meses de visitas supervisadas, ha cancelado 4 veces por reuniones de trabajo. Pasa gran parte del tiempo mirando el teléfono. Trae juguetes caros, pero no sabe jugar con ella. Emma llora cuando la sostiene porque no se siente segura. Eso es porque la has puesto en mi contra, gritó Brandon desde su asiento. El mazo de la jueza golpeó con fuerza. Señor Whitmore, un exabrupto más y lo declararé en desacato. Siéntese. Clara llamó entonces a Ethan Caldwell a declarar. El abogado de Brandon se levantó de inmediato. Señoría, este hombre no tiene ninguna legitimación legal en este caso. Es un testigo material de la vida diaria y del bienestar de la menor, replicó Clara con calma. El tribunal tiene discreción para escuchar el testimonio de cualquier persona con información relevante. «Lo permitiré», decidió la jueza Morrison. «Pero manténgalo pertinente, señora Bennett». Ethan subió al estrado, y el corazón de Jessica se llenó de amor y gratitud. Se mostraba sereno y honesto, con la mirada firme. «Señor Caldwell», comenzó Clara, «¿desde cuándo conoce a Jessica y a Emma?» «Desde hace 5 meses. Nos conocimos por casualidad en una librería cuando Emma tenía 1 mes de vida. ¿Y cuál es su relación con ellas?» «Estoy enamorado de Jessica», respondió Ethan con sencillez, buscando sus ojos al otro lado de la sala. «Y quiero a Emma como si fuera mi propia hija». «Objeción», exclamó Hines. «Es un testimonio emocionalmente relevante, señoría», dijo Clara con tranquilidad. «La petición del señor Whitmore sostiene que Emma necesita un hogar estable con 2 progenitores. Estoy demostrando que ya lo tiene». La jueza Morrison asintió. «Objeción rechazada. Continúe». «Señor Caldwell, ¿podría describir la rutina típica de Emma por la tarde?» Ethan sonrió con ternura. «La hora del baño es a las 6:30. Le encanta el agua, pero odia que le laven el pelo, así que eso lo dejamos para el final.
Después toma el biberón, normalmente de unos 180 mililitros, ahora que durante el día ya come más sólidos. Luego le leemos 3 cuentos. Ahora mismo sus favoritos son Buenas noches, Luna, La oruga muy hambrienta y un libro táctil sobre animales de granja. Se duerme sobre las 7:15 y si le están saliendo los dientes, le damos una toallita fría para que la muerda. La precisión era demoledora. Allí había un hombre sin ningún vínculo biológico con Emma, que en 5 meses la conocía mejor de lo que su propio padre había logrado en 2. ¿Desea adoptar a Emma?, preguntó Clara. Si Jessica está de acuerdo y si es lo mejor para Emma, sería un honor, respondió Ethan. Pero Emma tiene un padre biológico. No intento reemplazarlo. Solo quiero estar presente para ella y para la mujer a la que amo. El abogado de Brandon renunció al contrainterrogatorio, quizá consciente de que cualquier pregunta solo haría el contraste aún más evidente. La jueza Morrison dio paso a los alegatos finales. Hines volvió a insistir en los recursos económicos de Brandon y en sus derechos legales como padre. Clara, en cambio, centró su intervención en las necesidades emocionales de Emma y en la estabilidad de su entorno. Cuando terminó, la jueza se tomó unos segundos antes de hablar. He presidido cientos de casos de custodia, comenzó, y he aprendido que los niños no necesitan más dinero ni casas más grandes. Necesitan constancia, amor y adultos que antepongan sus necesidades. Señor Whitmore, sus derechos como padre biológico están protegidos por la ley, pero esos derechos conllevan responsabilidades que usted no ha demostrado estar dispuesto o capacitado para asumir. El rostro de Brandon se tensó, pero permaneció en silencio. Se concede la custodia física principal a la señorita Starling. Señor Whitmore, sus visitas continuarán siendo supervisadas durante los próximos 6 meses. Pasado ese periodo, se revisará la situación. Si demuestra una presencia constante y una implicación genuina, podrán considerarse visitas sin supervisión. Se deniega la custodia compartida. No obstante, le animo a que sea el padre que su hija merece y no el que cree que luce bien en las fotografías. El mazo golpeó la mesa, firme y definitivo. En el exterior del juzgado, Brandon alcanzó a Jessica en las escaleras. Ethan se acercó instintivamente, pero Jessica tocó su brazo con suavidad, indicándole que podía manejarlo. «Ganaste», dijo Brandon con amargura. «¿Estás contenta ahora? Me quitaste a mi hija». Jessica lo miró con algo muy parecido a la compasión. «No te la quité, Brandon. La entregaste el día que elegiste a Vanessa en lugar de a tu familia. Emma nunca fue el trofeo de nuestro divorcio. Es una niña que merece padres que de verdad quieran ser padres. La puerta está abierta para que lo seas. Un padre de verdad, no solo un nombre en un cheque. Pero tienes que hacer el trabajo y ganártelo». Brandon señaló a Ethan con la barbilla. «¿Y vas a dejar que un cualquiera haga de padre de mi hija? Ese cualquiera sabe cómo se llama su peluche favorito. Ese cualquiera se levanta a las 2 de la madrugada, cuando le están saliendo los dientes, y la pasea por el apartamento cantando nanas desafinadas. Ese cualquiera la ve como una bendición, no como una carga. Así que sí, Brandon, voy a construir una vida con un hombre que de verdad está presente». Jessica tomó la mano de Ethan y bajó las escaleras sin mirar atrás. 6 meses después, en una cálida tarde de primavera, Jessica y Ethan se casaron en una pequeña ceremonia en un jardín. Emma, que ya tenía 1 año, avanzó torpemente por el pasillo con un vestido blanco, sostenida con cuidado por Clara Bennett. La lista de invitados era íntima, solo amigos y familiares cercanos que los habían apoyado durante la tormenta. Cuando el oficiante preguntó si alguien se oponía a la unión, Jessica contuvo la respiración por un instante, medio esperando que Brandon apareciera, pero solo hubo un silencio lleno de apoyo.
Brandon había continuado con sus visitas supervisadas, aunque de forma esporádica. Enviaba la manutención en forma de regalos caros, pero seguía emocionalmente distante. Emma lo conocía como el hombre que a veces venía a verla. Cuando dijo su primera palabra, a los 10 meses, había sido papá, mirando a Ethan. Mientras Jessica y Ethan intercambiaban los anillos, Emma jugaba con los pétalos de flores a sus pies, ajena al significado del momento, pero siendo su centro absoluto. «Prometo amarte a ti y a Emma todos los días de mi vida», juró Ethan, con la voz cargada de emoción. «Prometo estar presente, ser paciente y construir un hogar lleno de risas y amor. Prometo volver a confiar, amar sin miedo y construir un futuro digno de nuestra hija», respondió Jessica, con lágrimas rodando por su rostro sonriente. Cuando se besaron, los amigos y la familia estallaron en aplausos. Emma miró el ruido y aplaudió con sus manitas regordetas, riendo encantada. La recepción se celebró en el jardín de la azotea del edificio de Jessica. Mientras el sol se ponía sobre la ciudad, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados, Jessica sostenía a Emma en la cadera con el brazo de Ethan rodeándole la cintura. «¿Feliz?», preguntó Ethan en voz baja. «Más feliz de lo que jamás pensé posible», respondió Jessica con sinceridad. «Gracias por vernos de verdad cuando más lo necesitábamos». «Gracias por dejarme entrar», contestó Ethan, besándole la sien. Emma estiró las manos hacia ambos, tocándoles las mejillas, y los tres rieron, el sonido de una familia real, elegida y querida. Al otro lado de la ciudad, en su ático vacío, Brandon observaba el mismo atardecer a través de los ventanales de suelo a techo. Sostenía una foto de Emma tomada durante una de sus visitas, con el rostro de la niña serio mientras él la sujetaba. Había construido un imperio, pero había perdido una familia. Había perseguido el deseo y abandonado el amor. Y ahora, incluso con todos sus miles de millones, estaba absoluta y completamente solo. La lección llegó demasiado tarde, pero con una claridad brutal. Algunas cosas, una vez rotas, no se pueden comprar de nuevo. Algunas oportunidades, una vez perdidas, no regresan jamás. Mientras el sol desaparecía en el horizonte, Brandon Whitmore comprendió por fin el verdadero precio de sus decisiones. En la azotea, bajo luces que brillaban como estrellas, Jessica bailaba con su hija y su esposo. El pasado había quedado atrás. El futuro se extendía ante ellos, luminoso y lleno de promesas. Y el presente era exactamente el lugar donde debían estar, juntos. Gracias por escuchar esta historia en Ecos del Corazón. Si te ha gustado, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos relatos. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando historias llenas de emoción, amor y verdad. Y cuéntame en los comentarios qué parte te tocó más el corazón. Nos vemos muy pronto. Y recuerda, el amor no siempre se entiende, pero siempre deja un eco.